Hay un pecado que se esconde tras puertas cerradas, entre sábanas manchadas de vergüenza y oraciones interrumpidas por culpa. Un pecado que, aunque vencido por días o semanas, deja un rastro de acusación tan pesado que muchos prefieren ignorarlo. Es como una sombra, silenciosa, constante, familiar. ¿Y lo más alarmante? Casi nadie habla de él, ni desde el púlpito, ni en los círculos de oración, ni siquiera en las confesiones más sinceras. ¿Por qué? Porque este es el pecado que expone la parte más íntima, más cruda y más frágil del alma humana: la masturbación. Clive Staples Lewis, aun viviendo en una época donde este tema era aún más velado, no huyó de la verdad. En sus cartas personales y profundas reflexiones, reveló la batalla que libró contra este deseo solitario. Comprendía que, a diferencia de otros pecados externos, este era un acto que nacía en el cuarto oscuro de la mente, alimentado por la fantasía, la soledad y una falsa sensación de alivio. Para Lewis, la masturbación no era solo un acto físico, era un alejamiento simbólico de lo real, un sustituto imaginario del amor verdadero, una rendición a la ilusión. Lo más peligroso de este pecado no es su práctica frecuente, sino la prisión que construye poco a poco. Cada vez que se cede a él, algo dentro se silencia: el valor, la fe, la sensibilidad al espíritu. Lewis decía que es en la soledad voluntaria, alimentada por esos deseos, donde el diablo susurra con más fuerza. ¿Y lo más trágico? Muchos cristianos viven amordazados por esta práctica, creyendo que jamás serán liberados, porque ya intentaron, ya lloraron, ya prometieron y cayeron otra vez. Entonces prefieren callar, y el silencio se convierte en un pacto con el pecado. Pero ¿y si ese silencio fuera, en realidad, la estrategia perfecta de las tinieblas para mantener a los escogidos lejos de su verdadera vocación? ¿Y si esta batalla, por más secreta que sea, fuera justamente el campo donde el carácter de Cristo desea nacer en ti? Lewis creía que el crecimiento espiritual comienza cuando reconocemos la profundidad de nuestras debilidades, y no cuando las escondemos bajo una capa de religiosidad. Dios no siente asco de quien confiesa, pero los cielos se entristecen por cada alma que elige vivir con vergüenza cuando fue llamada a la libertad. En este video, caminaremos con valentía por los pensamientos de Lewis, sacando a la luz lo que muchos intentan esconder. No con condena, sino con compasión. Porque si hay algo que Lewis nos enseñó, es que hasta las tinieblas más densas retroceden ante la luz de la verdad. Y tal vez, al nombrar el pecado que nadie se atreve a predicar, descubras que no estás solo, que hay esperanza, que existe un camino de regreso, y que Dios nunca dejó de amarte, incluso en los días en que pensaste que Él ya se había rendido. El pecado de la masturbación no solo es evitado en los púlpitos, se evita en las conversaciones íntimas, en los círculos de discipulado y hasta en las oraciones solitarias. Es el tipo de pecado que parece demasiado sucio para ser mencionado y demasiado común para ser combatido. Lewis describía estos pecados de soledad como peligrosamente cómodos, pecados que nos abrazan en momentos de debilidad y fingen ser solución, cuando en verdad son prisión. No se trata solo del acto en sí, sino de la lógica interior que alimenta. Nadie tiene que saberlo. Al menos no lastimo a nadie, es solo entre Dios y yo. Y así el pecado se fortalece, en el secreto. Lewis creía que la mayor ventaja del diablo no es la tentación en sí, sino el aislamiento emocional que provoca después. Porque el enemigo sabe que, una vez que la vergüenza se instala, el alma se esconde, y el alma escondida es terreno fértil para la desesperanza. Muchos jóvenes cristianos, y adultos también, llevan esta lucha durante años, sin nunca escuchar una palabra de orientación, sanidad o verdadera compasión. Y cuando la escuchan llega como condena, como si este fuera el único pecado imperdonable. Pero eso no es evangelio.
Eso es religiosidad. Lewis jamás negó la seriedad de este pecado, pero tampoco defendió que fuera más grande que la gracia. Para él, el cristianismo verdadero no era un sistema moralista, sino un proceso de transformación del corazón. Y el corazón solo puede ser transformado cuando se expone a la luz. El gran desafío no está solo en detener el comportamiento, sino en entender qué se está intentando llenar con él. Soledad, miedo, deseo de control, una carencia mal resuelta de amor verdadero. La masturbación, en la visión de Lewis, es como una fantasía creada para sustituir la realidad que no se puede enfrentar. Y es justamente ahí donde el enemigo actúa con maestría, alimentando fantasías que mantienen el alma alejada de la presencia de Dios. No es coincidencia que quienes luchan con este pecado casi siempre reporten dificultades con la oración, la lectura de la palabra, la comunión y hasta la autoestima. Porque este pecado, por más inofensivo que parezca para el mundo, mina las bases de la fe cristiana. Y contrario a lo que muchos piensan, no es solo un problema de hombres. Las mujeres también enfrentan esta batalla en silencio, muchas veces con aún más culpa, porque creen que esto no debería pasarles a ellas. Por eso, el primer paso para la liberación no es dejar el acto, es romper el silencio, es nombrar el pecado con valor y llevar el dolor hasta Cristo. Lewis diría que todo pecado, cuando se reconoce con sinceridad y se entrega a Dios, puede convertirse en un canal de santificación. La vergüenza paraliza, pero la confesión libera, y no hay vergüenza en admitir que necesitas ayuda. El propio Cristo murió por personas así, rotas, en lucha, cayendo, pero dispuestas a levantarse. Lewis fue un hombre profundamente honesto consigo mismo. En sus cartas, expuso algo que pocos teólogos se atreverían a admitir: que la masturbación lo tentaba no solo físicamente, sino emocionalmente. Él comprendía que la práctica no era solo una respuesta al deseo carnal, sino una fuga psicológica, un regreso a un mundo creado por la mente donde se tenía control, placer y seguridad, todo sin el riesgo de la entrega real. Para él, la masturbación era la fábrica de las ilusiones, donde el ego era coronado rey y el amor verdadero descartado. La gran tragedia de esto, según Lewis, es que esas fantasías destruyen el alma lentamente. Mientras la pornografía ofrece una imagen deformada del otro, la masturbación ofrece una mentira sobre uno mismo, que eres suficiente en tu propia ilusión. Y cuanto más alguien se involucra en ese mundo interior falso, menos desea enfrentar el mundo real, con sus riesgos, dolores, sacrificios y recompensas verdaderas. Es como preferir un sueño al amanecer, cómodo, pero irreal. Lewis decía que el amor verdadero exige vulnerabilidad, pero la masturbación ofrece placer sin vulnerabilidad, fantasía sin sacrificio, conexión sin entrega. Y eso crea personas emocionalmente atrofiadas, incapaces de dar, de esperar, de resistir. Y lo más aterrador, muchas veces crea cristianos que siguen actuando como siervos por fuera, pero se comportan como huérfanos por dentro, porque prefieren la esclavitud de la fantasía a la libertad del amor real. Este no es un pecado cualquiera, es un veneno que adormece el alma y le impide madurar. Lewis creía que el verdadero crecimiento espiritual pasa por desapegarse de las ilusiones. Y la masturbación es una de las ilusiones más fuertes, porque imita el amor sin exigir compromiso. Es un simulacro de la intimidad. Y por eso el Espíritu Santo muchas veces se calla, no porque rechace al pecador, sino porque el pecador rechazó la realidad que el Espíritu desea construir. Pero hay esperanza, porque toda mentira puede ser deshecha por la verdad. Y la verdad es esta: no fuiste creado para vivir en la fantasía. Fuiste creado para amar de verdad, luchar de verdad, caer y levantarte de verdad. Dios no quiere librarte solo del comportamiento. Quiere despertarte del sueño que te esclaviza.
Uno de los mayores errores en la vida cristiana es pensar que santidad significa nunca caer. Para Lewis, la verdadera santidad no está en la ausencia de la caída, sino en la persistencia de la lucha. Él sabía que muchas batallas espirituales se ganan después de innumerables derrotas, y que Dios no mide el valor de un alma por su desempeño, sino por su disposición a seguir luchando, especialmente con pecados como la masturbación, donde la culpa constante puede hacernos creer que estamos reprochados por Dios. Lewis alertaba contra la tiranía de la perfección. Él creía que el diablo se sentía más satisfecho con un cristiano que abandonó la lucha que con un cristiano que cayó 10 veces, pero se levantó 11. Porque el desaliento espiritual es un arma poderosa, nos hace confundir fracaso con identidad. Caíste otra vez. Entonces tal vez eso es lo que realmente eres. Pero eso es mentira. Para Lewis, la gracia de Dios es un río que corre incluso en los valles más profundos del alma. Y si ya has caído muchas veces, presta atención a esto. El acto de levantarse en arrepentimiento sincero es más poderoso que cualquier condena que tu mente trate de imponer. Lewis decía que la santificación es un proceso, no un evento. Un proceso que incluye resbalones, sí, pero que también incluye crecimiento, fortalecimiento y madurez. Lo que importa no es la ausencia de la lucha, sino la fidelidad al camino. Y no estamos solos. El Espíritu Santo no abandona a los guerreros heridos. Por el contrario, los carga cuando sus fuerzas se acaban. Pero necesitas permitir que Él entre. Y eso solo ocurre cuando dejas de esconder tus heridas. Dios no espera que seas fuerte siempre, pero sí espera que seas honesto. Y es la honestidad la que abre la puerta al socorro. La masturbación no tiene que ser el fin de tu fe, puede ser el punto de inflexión. El momento en que dejas de fingir que todo está bien y decides vivir la verdad. Lewis creía que todo cristiano que se entrega verdaderamente a la gracia se convierte en una nueva criatura, no porque se haya librado de todos los pecados, sino porque decidió no ser más esclavo de ellos. La teología de Lewis también abordaba cómo vemos el cuerpo. Para él, el cuerpo humano no era un obstáculo para la santidad, sino una parte esencial de la espiritualidad. La masturbación, en ese sentido, es una distorsión del propósito divino del cuerpo, que no fue hecho para ser un instrumento de autosatisfacción aislada, sino un templo de la presencia de Dios y un medio de comunión con el otro. Tratar el cuerpo como objeto de placer solitario es traicionar el propósito para el cual fue creado. Lewis combatía la idea dualista de que el espíritu es bueno y el cuerpo es malo. Para él, ambos fueron creados por Dios y redimidos por Cristo. Por eso, el pecado no está en el deseo, sino en la distorsión del deseo. El impulso sexual, cuando está ordenado por el amor y el compromiso, es sagrado, pero cuando está aislado en la fantasía, se vuelve profano. La masturbación enseña al cuerpo a buscar placer sin entregarse. Enseña al alma a buscar recompensa sin cruz. Por eso, el camino hacia la libertad pasa por redescubrir el cuerpo como algo santo. No es negando los deseos que te liberas, sino ordenándolos. Lewis diría que el autocontrol es fruto del espíritu, no una represión neurótica, sino un dominio que nace del amor. No fuiste llamado a vivir en guerra contra tu cuerpo, sino a redimir cada parte de él para la gloria de Dios, inclusive los impulsos. Esto exige vigilancia, pero también exige gracia, porque la liberación no es un botón, es un camino, y este camino incluye elecciones prácticas, como cortar estímulos, huir de la soledad tóxica, buscar comunión real y reemplazar la adicción por propósito. El cuerpo que antes era esclavo puede convertirse en instrumento de adoración. Y esto, para Lewis, era una de las mayores pruebas de que el Evangelio es real: la transformación visible del cuerpo y el alma. Tu cuerpo no está maldito, es sagrado, y Dios quiere habitar en ti por completo, no solo en tu espíritu,
sino también en tu carne. Cuando entiendes esto, el pecado pierde su encanto, porque nada es más poderoso que ser templo de Dios y no cautiverio de uno mismo. Llega un momento en que el alma cansada necesita decidir. O permanece en el ciclo de la caída y la culpa, o rompe con la oscuridad y elige la luz. Lewis creía que Dios nunca rechaza un corazón quebrantado. No importa cuántas veces hayas caído, lo que importa ahora es lo que decides hacer con la verdad que has escuchado. Puedes seguir fingiendo que esto no es grave, o puedes dejar que el Espíritu transforme hasta lo que parecía imposible. La liberación es posible, pero comienza con la verdad de que este pecado te ata, la verdad de que no puedes vencerlo solo, la verdad de que necesitas a Dios, comunión, propósito, disciplina. Lewis nunca romantizó el pecado, pero tampoco romantizó la lucha. Él sabía que el camino es difícil, pero también sabía que la luz siempre vence al final. Lo que está en juego aquí no es solo tu vida sexual, es tu sensibilidad espiritual, tu claridad para escuchar a Dios, tu identidad, tu vocación. El enemigo lo sabe. Por eso invierte tanto en este tipo de cautiverio. Pero hoy, Dios te llama a romper ese ciclo, a arrodillarte con verdad, a orar de nuevo, a creer de nuevo, a comenzar de nuevo, aunque ya hayas comenzado 1000 veces. No permitas que la vergüenza defina quién eres. Permite que la gracia redefina tu historia. Como decía Lewis, nunca eres demasiado viejo para establecer un nuevo objetivo o soñar un nuevo sueño. Y tal vez ese nuevo sueño comience con algo tan simple y tan difícil como decir: Señor, líbrame de esto, no quiero ser más esclavo. Y Él escuchará. Llegamos al final de esta inmersión profunda y quizás incómoda sobre un pecado que casi nadie se atreve a predicar. Pero ahora ha sido nombrado, expuesto, confrontado, y eso lo cambia todo, porque cuando entra la luz, algo dentro de nosotros comienza a despertar. Lewis decía que el cristianismo no comienza con respuestas fáciles, sino con preguntas sinceras. Y tal vez la pregunta que necesitas hacer ahora no sea ¿cómo parar?, sino ¿por qué sigo volviendo a esto? El pecado de la masturbación no es solo un hábito, es un lenguaje del alma, y Dios quiere traducir ese lenguaje para ti. No eres solo lo que haces en secreto, eres quien Dios llamó en secreto. Lewis creía que cada alma tiene un llamado eterno, pero muchos no lo descubren porque pasan la vida tratando de esconder lo que deberían entregar. Si hay algo que debes llevarte de este video, es esto. El pecado que más escondes puede ser el punto exacto donde Dios desea liberarte y usarte. No huyas del dolor. No anestesies tu soledad. No trates como natural lo que te está alejando de la voz de Dios. Toda transformación comienza con valor. Valor para mirarte al espejo y no desviar la mirada. Valor para arrodillarte y decir: he fallado, pero no voy a permanecer caído. Lewis creía que la belleza de la fe cristiana no está en ser inmaculados, sino en ser redimidos. La masturbación puede parecer una prisión eterna para algunos, pero la verdad es que Cristo ya rompió esas cadenas. Depende de ti salir de la celda. Depende de ti dejar que la vergüenza sea sustituida por una intimidad real con Dios. Si este video te confrontó, bienvenido. La verdad solo duele en quien aún está vivo. Y si todavía sientes, todavía lloras, todavía quieres cambiar, eso es prueba de que el Espíritu no te ha abandonado. Dios todavía cree en ti. Y tal vez en el fondo, tú también sigues creyendo. Por eso, no dejes que este mensaje muera cuando termine el video. Continúa la conversación con Dios. Vuelve a luchar. No para probar que eres santo, sino porque eres demasiado amado para seguir preso de lo que te destruye en silencio. Ahora, si este mensaje te habló, si en algún momento sentiste que estabas escuchando algo que necesitabas oír desde hace mucho tiempo, déjalo registrado en los comentarios.
Escribe lo que hay en tu corazón. No es solo por compromiso, es porque cuando compartes tu dolor, lo debilitas. Y si quieres caminar con nosotros en más contenidos como este, suscríbete al canal, activa la campanita y dale like al video. No para inflar números, sino porque cada clic es una semilla de liberación esparcida. Y tal vez alguien necesite escuchar exactamente lo que acabas de escuchar.